La primera semana de mayo de 1980 Florencio Conde Núñez llegó a Chuschi, un caserío perdido entre las montañas de Cangallo. Conde Núñez, a quienes los testigos de la época describieron como de unos 30 años, de estatura media y marcados rasgos andinos, había sido enviado a este pequeño pueblo ayacuchano para organizar las elecciones generales. Se trataba de la tarea más importante que le habían confiado en su carrera de registrador electoral. Una vez llegado a Chuschi, Conde Núñez se instaló en una casa que el teniente gobernador del poblado le dio para que, además de servirle de morada, ahí funcionase al registro electoral de Chuschi. Florencio Conde Núñez tenía todo preparado para que el tercer domingo de mayo del año 1980 las elecciones se realizasen con éxito en Chuschi, que ese día iba a recibir a muchos comuneros de aldeas cercanas en donde no se podían instalar mesas de votación. El material electoral ya estaba guardado en la casa que él ocupaba en una calle cerca de la plaza de Chuschi. Era una típica casa rural de la sierra construida de adobe, con techo de tejas rojas a dos aguas, puertas y ventanas de madera y piso de tierra. La mañana del jueves 15 de mayo, el registrador Florencio Conde Núñez se cruzó con un pequeño grupo de jóvenes que parecían estudiantes de educación secundaria de la zona, quienes lo interceptaron en una de las calles sin asfaltar y lo amenazaron con destruir el material electoral arguyendo que las elecciones eran una farsa, que lo único que buscaban era la continuación del caduco Estado burgués, que iban a empezar a cambiar las cosas en el país. Todo hace indicar que Florencio no tomó en serio esta amenaza porque parecía una palomillada típica de colegiales. No prestó atención a dos de los clichés más usados por el lenguaje maoísta, caduco y viejo Estado burgués y elecciones como parte de una farsa. Simplemente, no les hizo caso y siguió coordinando con las autoridades locales para que todo funcionase el domingo de elecciones. A las 2 de la madrugada del sábado, víspera de las elecciones, el silencio de Chuschi fue interrumpido por 5 desconocidos que, con barretas de fierro en mano, forzaron la puerta de la casa donde Conde Núñez dormía. Los asaltantes tenían las cabezas cubiertas por capuchas y sorprendieron al registrador cuando éste intentaba levantarse. Lo empujaron hasta el fondo de la habitación intentando amedrentarlo a punta de insultos y palabras soeces, lo amarraron de manos y pies y le vendaron los ojos. Acto seguido, arrojaron por toda la habitación el material electoral, lo rociaron con gasolina y prendieron fuego. El ataque no había durado ni 5 minutos y la ausencia de policías en el pueblo facilitó el asalto y la fuga de los saboteadores. Las crónicas periodísticas de la época, que reconstruyeron la reacción de Florentino Conde Núñez después del ataque, consignan que por casi una hora este luchó para librarse de las ataduras, primero de sus manos y después de las que aprisionaban sus pies, y salió corriendo directo a la iglesia del pueblo, subió hasta el campanario y empezó a tañer compulsivamente la campana que terminó por despertar a la población. Los comuneros se reunieron en la plaza, donde el alcalde improvisó una asamblea para escuchar el relato de Conde Núñez. La autoridad local decidió organizar patrullas con los comuneros más fuertes para que salieran tras los pasos de los forasteros que habían provocado alarma y miedo entre la población. El registrador describió a los asaltantes y confesó haber reconocido sus voces. Eran los mismos jóvenes que 2 días antes lo habían amenazado en una calle del pueblo. Unas horas después de iniciada la persecución, esta dio sus frutos. En una choza abandonada en una de las montañas que circundan el pueblo encontraron a 4 de los 5 atacantes, 2 de ellos fueron reconocidos por los comuneros de Chuschi como pobladores de la vecina comunidad de Quispillacta. Eran muy jóvenes, casi adolescentes, y negaron haber realizado el asalto, pero al registrarle los bolsillos a uno de ellos se le encontró un sello del registro electoral. Cuando los comuneros aparecieron en Chuschi con los 4 detenidos, el alcalde decidió dirigirse hasta Cangallo, la capital de la provincia, para informar el suceso a las autoridades. A las pocas horas, el alcalde regresó al pueblo a bordo de un camión del ejército. Este se llevó a los 4 jóvenes que habían permanecido bajo custodia en el local comunal. El quinto, el presunto jefe del grupo, había logrado romper el cerco de los comuneros y se perdió entre los cerros vecinos que flanqueaban el poblado. Era el primer subversivo que escapaba de la ley. Ni Florencio Conde Núñez, ni el alcalde del pueblo, tampoco las autoridades políticas de Ayacucho y menos las altas autoridades del gobierno central anticiparon que ese incidente sería el punto de partida de una espiral de violencia que provocaría zozobra, muerte y mucho dolor en los próximos 3 lustros de la historia peruana. Quizá porque el boicot no tuvo un efecto real. Y es que las autoridades electorales de Cangallo lograron enviar a tiempo nuevo material electoral y los chuschinos pudieron votar la tarde de ese domingo.
El frustrado sabotaje electoral en Chuschi, sin embargo, fue para Sendero Luminoso el inicio de la lucha armada en el proyecto mesiánico de hacer una revolución proletaria, que un profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, y un grupo de sus seguidores venían preparando hacía 20 años, desde inicios de 1960. La prensa de Ayacucho dio cuenta de que los asaltantes de Chuschi habían dejado una bandera roja desplegada y pintas, también rojas, en el local electoral, alusivas a algo que resumieron en 3 letras ILA. Los mensajes estaban firmados por un extraño Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, un nombre largo y desconocido que un redactor consignó simplemente como Sendero Luminoso, dejando así fijado el nombre de todo aquello que encarnaría el terror para siempre. La historia hasta hoy conocida cuenta que Florencio Conde Núñez, entonces encargado de la oficina electoral instalada en Chuschi, dormía la noche del 17 de mayo de 1980 en el local donde se almacenaba todo el material electoral necesario para el proceso. En la madrugada del 18 se despertó con los golpes a la puerta de un grupo de desconocidos que decían ser militares de la base de Cangallo. Florencio ha contado decenas de veces que nada pudo hacer cuando un terrorista encapuchado le apuntó con un arma mientras los otros extraían todo el material, que después sería incendiado. Y decenas de veces aseguró que uno de sus hijos, que lo acompañaba esa noche, no se despertó a pesar del ruido. Pero esas decenas de veces Florencio mintió. O, más bien, disfrazó una verdad para proteger a su entorno. Yo no estuve en la oficina electoral esa madrugada, reveló con cierta vergüenza Florencio a El Comercio, cuando fue ubicado ayer en el puesto del mercado de Chuschi, donde vende comida junto a su esposa, Diodora Conde. A unos metros del puesto del mercado estaban sus 2 hijos, Julio César y Bernardo, que en 1980 tenían 10 y 14 años, respectivamente, y que ahora son profesores escolares. Fue Julio César quien se animó a contar la verdadera historia. Todo empezó con una traición, dijo al inicio de una conversación que fue interrumpida cada vez que las lágrimas le impedían hablar. Lo narrado por Julio César Conde ha sido confirmado por varios pobladores de Chuschi, incluidas las autoridades locales. La noche del 17 de mayo de aquel año, un primo de su padre le ofreció a don Florencio tomar una bebida alcohólica. Este aceptó. Pasaron varias horas y este pariente había conseguido disuadir a Florencio para que siguiera bebiendo. Toda mi familia pensó que este pariente tuvo algo que ver, que pudo haber estado metido con los cumpas. Él quería embriagarlo para que dejara sin protección el material electoral, explicó Julio César. En el marco de las actividades desarrolladas en el Congreso para conmemorar los 25 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, el congresista Marco Miyashiro presentó el libro La Hora Final. La obra narra detalles de la denominada captura del siglo. Veamos. Yo les doy gracias. Gracias. Porque verdaderamente ustedes fueron los héroes en ese momento que salvaron al país. Muchísimas gracias. A pocos días de cumplirse 25 años de la denominada captura del siglo, los homenajes a los miembros del GEIN continúan. El congresista Marco Miyashiro encabezó esta ceremonia en la que se presentó el libro La Hora Final del periodista Carlos Paredes, que narra detalles de la histórica captura. Creo que es una investigación que le devuelve el honor y la gloria a los verdaderos responsables de esta captura que le cambió la vida y la esperanza se la devolvió a nuestro país, que creíamos perdido. Pero veo a los oficiales del GEIN, con los cuales he conversado muchísimas veces, y creo que la policía sí puede hacer cosas importantes en este país, como muchas otras instituciones. A la barbarie de Sendero Luminoso, el GEIN le impuso la estrategia, la inteligencia policial. El congresista Marco Miyashiro destacó la importancia de la publicación de este libro para que las nuevas generaciones conozcan la historia. Y es por eso que yo he promovido y quiero hacer que todas estas reuniones que se hagan llame la atención para que la juventud no se olvide que el Perú sufrió 20 años. Eso por una parte. Pero más importante también que nuestro Poder Ejecutivo y los órganos de inteligencia del año 2017 tienen que estar alerta, porque aquellos que fueron capturados, aquellos que hicieron planes y que no fueron ejecutados, ya están saliendo en libertad. Miyashiro recordó hechos no muy lejanos que advierten riesgos para el país, como el reciente ataque en el Braem, donde 3 policías fueron asesinados por columnas narcoterroristas.